Hola a todos y bienvenidos a este episodio donde daremos una crítica y también las observaciones sobre el cuento El Vencedor de César Vallejo. Daremos un análisis y hablaremos un poco sobre esta historia, donde la pelea entre dos niños, Juanjo y Casio, se convierte en una gran controversia que hasta hoy en día da que hablar. La verdadera historia no se mide por la fuerza, sino por la compasión y la justicia. Y true victory is not about strength, but about compassion and justice. Asimismo, a través del cuento, daremos una reflexión y cómo es que Vallejo da el concepto de vencer en una sociedad marcada por la indiferencia. Acompáñenos a esta reflexión y crítica y no te despegues. Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, en la región de La Libertad, Perú. Fue el menor de 11 hermanos de ascendencia indígena y gallega, lo que marcó su identidad mestiza, su visión profunda del Perú. Estudió letras en la Universidad Nacional de Trujillo y obtuvo el grado de bachiller en 1915 con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Durante su estancia universitaria participó activamente en el llamado Grupo Norte, junto a figuras como Antenor Orrego y Ciro Alegría, con quienes compartió inquietudes sociales y literarias. Su primer poemario, Los Heraldos Negros, 1919, refleja un dolor existencial profundo, mientras que Trilce, en 1922, rompió radicalmente con las formas poéticas tradicionales, marcando el ingreso de Vallejo al vanguardismo latinoamericano. Asimismo, en 1920 fue encarcelado injustamente durante más de 3 meses, experiencia que impactó fuertemente sus obras. En 1923 se trasladó a París, donde vivió hasta su muerte. En 1938, puesto que en Europa trabajó como periodista, traductor, maestro, militante antifascista, donde desarrolló una visión marxista del arte, como se evidencia en su ensayo El arte y la revolución, falleciendo a los 46 años en París, generando que su obra póstuma, como Poema Humano y España, aparte de mí, cáliz, consolidó su grupo como el escritor más universal de la literatura hispanoamericana. Bien, continuando con el contexto de este cuento, como es El Vencedor de César Vallejo, este presenta una escena aparentemente sencilla, pero sin embargo trata de una pelea entre dos estudiantes, Juncos, un niño pobre, y Casio, un niño de una familia acomodada, es decir, adinerada. Sin embargo, este conflicto encierra una profunda crítica social, ya que la pelea por compañeros de clase y tolerada por la ausencia de adultos simboliza la normalización de la violencia y las desigualdades estructurales que afectan incluso a la infancia. Asimismo, el supuesto vencedor no celebra su triunfo, sino que llora en silencio, aislado y avergonzado, puesto que el resultado demostró que en entornos caracterizados por la injusticia y la indiferencia, la victoria carece de valor humano. Como sostiene también el autor Antonio Cornejo Polar, que la literatura de Vallejo se inscribe en una constante preocupación por las estructurales sociales injustas, donde la violencia no es heroica, sino profundamente deshumanizante. Esto fue en el año 1994. Asimismo, desde esta perspectiva, Vallejo no solo describe un conflicto infantil, sino que también denuncia un orden social que reproduce la exclusión, la insensibilidad y la pérdida de valores desde muy temprana edad. Lo cual esta historia muestra que en una sociedad injusta no hay verdaderos ganadores, solo víctimas de un sistema de sufrimiento. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre 2 situaciones de desigualdades o injusticias presentadas en el cuento El Vencedor. En primer lugar, una desigualdad principal es la desigualdad económica que existe, puesto que Juncos proviene de una familia humilde, ya que viste con zapatos rotos, con un sombrero viejo, mientras que por otro lado, Casio proviene de una familia más posicionada, vistiendo ropa de
mejor calidad, zapatos nuevos, y es evidente la diferencia que existe entre ambos, y esto de alguna forma influye en cómo los demás los ven y los tratan. Por otra parte, también existe una injusticia, puesto que la pelea entre ambos niños, los demás niños presentes, al realizar las apuestas sobre quién va a ganar, burlas, es como si vieran la pelea como un espectáculo, donde no existe ningún adulto que intervenga o ponga orden. Esto de alguna u otra forma es un tipo de violencia, puesto que pone a los niños en una situación vulnerable, ya que no hay nadie que los proteja. Mi nombre es Hansel Arbo González y para continuar voy a leer dos casos actuales que pasó referente a la obra de César Vallejo, El Vencedor. La crítica de Vallejo en El Vencedor sobre la víctima infantil y la indiferencia social no solo sigue vigente, sino que se refleja en casos reales que conmueven al país. El primero es un reporte reciente del medio Infobae de Espinosa, que alerta sobre más de 2.600 casos de violencia escolar registrados solo en el inicio del año académico, considerando a Lima como la región con más denuncias, y los especialistas coinciden en que esto revela una alarmante falta de acompañamiento emocional por parte de padres, docentes y autoridades. Tal como señala la psicóloga María Elena Díaz, es fundamental que los padres le hagan saber a sus hijos que pueden contar con ellos y que siempre los escucharán con prioridad. Esta ausencia de adultos comprometidos también se ve reflejada en un caso ocurrido en 2022 en el colegio Saca Oliveros de Lima. Una niña de 12 años cayó del cuarto piso tras ser víctima constante de acoso escolar, lo que según su padre, el colegio no intervino oportunamente, lo que demuestra como, al igual que en El Vencedor, la violencia entre niños se convierte en un espectáculo que nadie detiene, y donde también víctimas como agresores resultan emocionalmente dañados. Tal como Juncos, el vencedor del cuento que termina aislado, triste y derrotado. Muchos niños hoy enfrentan las consecuencias de una sociedad que observa, pero no actúan. En ambos casos se evidencian que la violencia infantil no es un simple conflicto entre pares, sino una señal de sistema que han fallado en proteger la integridad emocional de sus miembros más jóvenes. Yo soy Luciana Lejos y como estudiantes universitarios podemos contribuir activamente al logro de la ODS, promoviendo valores fundamentales como la igualdad y la justicia. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10 busca reducir las desigualdades, nos exige garantizar igualdad de oportunidades para todos, independientemente de su origen, género o situación económica. Como universitarios debemos promover acciones como organizar campañas de inclusión, apoyar a compañeros en situaciones vulnerables y reforzar el respeto por la diversidad. Asimismo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 nos compromete a construir una sociedad más justa y transparente, lo que incluye que participemos más en los comités universitarios que promuevan la igualdad en los procesos institucionales y apoyar al acceso a la justicia. En nuestros sectores educativos, a través de estas acciones, no solo fortalecemos nuestro papel como ciudadanos, sino que también convertimos un entorno universitario más justo y equitativo. Gracias. Buenas tardes, vamos a hacer una pequeña entrevista a un joven padre de 30 años que nos va a decir qué es lo que opina o nos va a dar su opinión con respecto a la que es la injusticia social y mucho más en lo que es en la infancia. Estamos con Enrique Cueva Delgado, que le vamos a hacer la primera pregunta, que es la infancia realmente un espacio libre de injusticias? Claro que no. Considero que vivimos en una sociedad injusta, y en una sociedad injusta aquellos que son afectados pues son todos, especialmente quienes gozan de menos poder, como en este caso son los niños. Los niños no solo se ven afectados por las injusticias del mundo que nos rodea, del sistema en el que vivimos, pero también esto se ve reflejado con la crianza que reciben de sus padres. No solo eso, sino que luego tienen que enfrentarse también a otros niños que sufren bajo las mismas circunstancias. Esto hace que uno crezca confundido, sin saber cuál es el camino correcto, temeroso, con diversos problemas
que no le permitirán un desarrollo adecuado y convertirse en un adulto completamente funcional y emocionalmente estable. La siguiente pregunta sería, ¿cómo podríamos prevenir la violencia escolar hoy en la actualidad? Considero que deberíamos primero enfocarnos en las causas. La violencia escolar surge, creo yo, principalmente de individuos, de niños violentos. Surge de hogares que generan este tipo de comportamientos a un tema de herencia. El tema de la violencia es algo que se hereda de generación en generación y lamentablemente mientras no se reciba una educación de valores con respeto hacia absolutamente todos y especialmente las infancias, pienso que jamás se podrá lograr realmente el objetivo. Y en esta última pregunta sería, ¿crees que en una sociedad injusta alguien puede ganar libertad? Categóricamente no. Si una sociedad es injusta, no lo será para nadie. Como mencionaba anteriormente, eso va especialmente para los niños. ¿Cómo podría ser una sociedad injusta algo que podría permitir que otras personas pues florezcan o mejoren? Mientras exista un grupo de personas que sostengan sus beneficios a cambio con el esfuerzo de otras personas menos favorecidas, ese ambiente ya generará un ambiente terrible, especialmente para los niños. Ok, muchas gracias. Esto es justamente lo que queríamos ver o saber la opinión de otra persona externa. Justamente que también pasa con ese tipo de situaciones escolares y con su menor hijo, ¿no? Con ese tipo de injusticias. Eso sería Muchas gracias. En conclusión, El vencedor no solo relata una pelea entre niños, también nos da a reflexionar cómo es la desigualdad, cómo es que en el país mismo hay indiferencia entre la pérdida de valores. Asimismo, esta obra nos llama a rechazar la indiferencia y construir espacios donde los niños y niñas desde pequeños conocen el tema o llevan el tema sobre violencia. Y es donde este cuento nos llama a reflexionar para que tengan una niñez con respeto y igualdad en la humanidad, para de esta manera aspirar a una sociedad realmente justa, donde el verdadero triunfo no sea vencer al otro, sino crecerlo. Muchas gracias, este ha sido el grupo número 2.